Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar mi proyecto de esta manera. Gracias a todo el equipo de coordinación y organización y especialmente muchas gracias a Alejandrina, que con mucha paciencia ha dado seguimiento a todo este proceso que ha sido muy interesante. Y bueno, muchas gracias también al Instituto Subcaliforniano de Cultura y por todo el apoyo. Bueno, mi proyecto originalmente se llamaba Recetas para llamar a las voces que navegaron con los vientos poderosos de la tarde. Eventualmente se ha ido transformando en este proceso. Y este poesetario, porque también se convirtió en eso, es una colección de recetas de cocina de mi abuela, mi bisabuela, mi madre, y el objetivo primordial de este proyecto y personal era y sigue siendo indagar en mi genealogía, indagar en las historias de estas mujeres a través de una práctica que socialmente no tiene mucha relevancia debido a, pues, a procesos políticos y sociales. Y, y bueno, estos espacios como lo son la cocina, los lavaderos, el mercado, espacios que siempre han sido relegados a las mujeres, es en donde se transmite la cultura, la sabiduría. Y entonces en este proyecto yo lo que intento renombrar, revalorar, es toda esta sabiduría de las mujeres mexicanas en torno a los cuidados y ese trabajo de cuidados que siempre ha recaído en ellas. Entonces, lo primero que hice fue hacer una investigación en mi casa y salir de casa e ir a buscar el pueblo de donde era mi abuela para saber más de ella, porque cabe señalar que mi madre emigró a Los Cabos cuando yo era muy pequeña. Entonces, toda mi visión y, y la sensibilidad con la que estoy redactando esto tiene también que ver con esta sensación de aislamiento que yo viví desde muy pequeña porque yo no conocía a mi abuela. Y entonces, todo lo que eso conlleva, eh, bueno, pues fueron conocimientos que adquirí a través de mi madre y a través de la voz de mi madre. Entonces, hice una investigación de campo para buscar el pueblo donde era mi abuela y mi bisabuela, investigar sobre sus vidas y recolectar las recetas que de voz en voz se han ido pasando y que algunas de mis tías y primas las siguen cocinando. Esto con el afán también de demostrar cómo las personas de alguna manera continúan a nuestro alrededor, siguen vivas o les traemos a la vida a través de estos rituales, ¿no? Como lo son la cocina, como es preparar alimentos que nos recuerdan a estas voces que están ahí. Y bueno, una vez que recolecté las recetas, que fueron bastantes, el propósito literario del proyecto pues fue fusionar la estructura de de un recetario, de una receta que es pues bastante inflexible, con la poesía. Y me parece que eso fue como lo más complejo, debido a que pues no podía dejar de lado toda esta historia personal que amalgama cada uno de los textos. Entonces hubo momentos en los que estaba bastante confundida entre si hacer los textos como, si convertir la receta en un poema versado o si por el contrario tomar la receta y entonces utilizar el lenguaje poético y metafórico dentro de la receta, ¿no? Entonces fue un experimento que pues me llevó por varios lados, salieron varios híbridos. En sí todo el poesetario pues es también un híbrido y bueno, a la par de que iba yo combinando estos textos, pues fueron saliendo otros textos más personales, ¿no? Ya en poesía de verso libre. También hice investigación literaria y bueno, por ahí tuve acompañamiento con el libro de Denise Chávez, que es una narradora chicana. Y bueno,
en su libro, eh, ella habla de cómo la cultura, al ser una mujer chicana, cómo toda esta cultura mexicana a ella se le fue, eh, pues la heredó a través de toda esta cocina y todas estas enseñanzas y todas estas tradiciones y esta cultura que su madre, a través de su infancia y adolescencia, pues fue compartiendo con ella, ¿no? Y aunque en un principio ella menciona como renegaba de todo esto que realmente ella no conocía, pues eventualmente lo abraza y lo adopta como propio. Entonces yo me vi muy reflejada en esta historia al haber crecido en este territorio que tiene, digamos, una voz de isla y que está rodeado de distintas fronteras físicas y eh, simbólicas también, y que tenemos uh, una cultura extranjera muy presente, sobre todo aquí en el sur, donde estamos en Los Cabos. Entonces, poder buscar todas estas historias de estas mujeres que también migraron en otras épocas y migraron a partir de otras decisiones personales, pues me llevó también a concluir que son historias que se repiten una y otra vez en la cultura mexicana, ¿no? Y bueno, retomando la cuestión de las recetas de cocina, pues creo que también otra de las reverberaciones que surgieron a raíz del proceso es que el acto de alimentar, el acto de nutrir es también algo que viene muy implícito en toda la genealogía femenina, ¿no? Entonces, poder pues ahondar en eso y rastrearlo de alguna manera, creo que también a todas nos sana. Y bueno, para no extenderme más, voy a compartir uno de los textos. Bueno, si me da tiempo, voy a compartir dos. Al final, el título que tenemos ahora es Recetas para invocar a las voces que me habitan. ¿Qué es una niña sin abuela? Un cuento no leído, una herida que sangra, una calle que se cruza con las manos sueltas, un secreto no contado, las veces que renegaste de mamá en soledad, una Navidad sin abrazos, un aroma jamás conocido, 1000 historias que nunca escucharás, consejos arrojados al aire, la receta de las gorditas como promesa de un comensal que no existe. Y pues bueno, voy a cerrar con esta receta de una de mis tías, que se llama chilaquiles verdes. Mi tía Paula tiene poca paciencia en la cocina, pero verla preparar chilaquiles verdes es la prueba fehaciente de su aferre a la vida. Ella recomienda partir las tortillas en 4 partes y freírlas despacio. En la licuadora lo pone todo: el tomatillo, la cebolla y el ajo, un poquito de cilantro, caldo de pollo y todas las veces que se escapó de su casa para sumergirse en su mar licor. Cuando hierve, regresa y le pone un poquito de pasote que le recuerda a la preocupación de su madre. Cuando siente que está listo el caldo, remoja una sola vez el totopo, pues le gusta que la vida siga crujiendo año tras año. Sirve los totopos en un plato hondo y vierte el caldo caliente. Le gusta decorarlos con cebolla, crema, queso y una sonrisa pequeña que olvidó cuando tenía 5 años y le desaparecieron su inocencia. A veces también te pregunta si quieres huevos estrellados, aunque afirma que esos no le salen tan bien, y llama a mi madre. Entonces son sus manos las que recuerdan la inocencia de tener 5 años y una hermana mayor. Muchas gracias. Bueno, en este momento está en proceso de publicación y ahorita está en revisión y edición, así que, bueno, pues muy agradecida con la oportunidad de haber podido tener esta motivación para realizar un proyecto tan personal y que me dejó y que me sigue dejando mucha tela de donde cortar, muchas enseñanzas. Y pues bueno, agradezco mucho el apoyo y saludos a mis compañeras y compañeros. Adiós.